¿Sí nos escuchamos bien? Ok, gracias. Pasen el link. Ah, ya lo vi. Ya me lo atoré. Ya. Ay, no, esta no. Listo, Doc. Doc, ¿me escucha ahí? ¿Nos escuchamos claros? Ah, yo estoy hablando. Ah, gracias. Sí. Y ese día. Ya no me queda la pantalla. Osa, a través de la Secretaría de Desarrollo y el Departamento de Promoción a la Salud, les da la bienvenida a la plática de si pueden combinar las dosis de vacuna. Hace tantito. Ok, lo abrimos fuerte. Sí, sí. Cuando estemos ya en vivo. Buenas tardes, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, a través de la Secretaría de Desarrollo Estudiantil y el Departamento de Promoción a la Salud Universitaria, les da la bienvenida a la plática de ¿se pueden combinar dosis de vacuna de COVID-19? Le damos la bienvenida a mi compañero Christopher Kurt Sandoval y su servidora Jocelyn Montserrat Ramírez Reyes. Bueno, Kurt, para empezar esta plática interesante sobre si se pueden combinar las dosis de vacuna, ¿nos podrías decir qué es una vacuna? Claro que sí. Una vacuna es un formulado que tiene la función principalmente de ayudar al sistema inmune a protegerse contra agentes patógenos específicos. Ok, Principalmente lo hace a través de la generación de anticuerpos y de células T o de natural killers. ok, entonces ya sabiendo en qué nos beneficia las vacunas a los humanos, ¿nos podrías también platicar ahorita qué tipo de vacunas hay en el mercado que se están combinando? Claro que sí. Primero tenemos dos mecanismos principales con los cuales actúan. Son primero con ARN mensajero. Y segundo con adenovirus. Primero, las de ARN mensajero se utilizan poniendo una parte de la proteína del patógeno que se quiere inocular primero hacia el huésped. Y esto ayuda al sistema inmune a generar ciertas proteínas que lo van a proteger, van a ayudar posteriormente a la producción de anticuerpos. Por otro lado, las de adenovirus, estos funcionan como vectores también para ayudar a propiciar la formación de anticuerpos en el huésped. Ok, entonces ya sabiendo los dos tipos de vacunas, ¿cuáles son las vacunas que más se han combinado hasta el momento? ¿Que hay estudios o hay ensayos? ¿Qué nos puedes decir a través de eso?
Pues mira, principalmente han sido Pfizer y AstraZeneca. Okay. A principios de este año, cuando se empezó a inocular a las personas con la vacuna de AstraZeneca, de Oxford, hubo casos, se empezaron a reportar casos de coagulación intravascular diseminada. Esto se asoció principalmente al uso de la vacuna. No ha sido aún como tal comprobado que hay relación directa, sin embargo, por esta razón varios países empezaron a descontinuar su uso. Ya habían sido vacunados muchas personas, entre ellos personal de salud de primera línea, y cuando se deja de utilizar esta vacuna por los casos de coagulación intravascular diseminada, se empieza a utilizar la vacuna Pfizer como segunda dosis. Una vez que se inocula a estas personas con la segunda dosis de Pfizer, es que empieza el estudio. Pues empiezan esta serie de estudios. Vamos a ver 4 estudios principales. Y esto lo aclaro para que sepamos que el estudio no se hizo para decirle a un grupo de personas, oigan, los vamos a vacunar con vacunas diferentes para ver qué pasa. No, era una situación que ya estaba pasando, era ajena al equipo de investigación, y posteriormente, para ver qué era lo que ocurría, se empezó con el estudio. Ok, entonces para determinar lo que acabas de decir, todas las vacunas han pasado por ensayos clínicos. Uh-huh. Y ahorita las vacunas que tenemos en el mercado son eficaces y seguras. Así es. Cada una tiene parámetros de seguridad. Uh-huh. Si cada una tiene estos parámetros de seguridad, si yo quiero ponerme otro tipo de vacuna a la que me pusieron en primera dosis, ¿hay algún riesgo que pueda yo correr si ya estoy rompiendo parámetros de seguridad de la primera dosis que me coloqué? Pues mira, para responder de manera sencilla, ¿se pueden combinar? Sí se puede. Ok. Sin embargo, no se recomienda. Vamos a revisar 4 estudios principales que nos ayudan a responder esta pregunta. Primero, es un estudio del Instituto de Salud de Carlos III de Madrid. Este estudio, del Instituto de Salud nos arroja datos interesantes. Primero, es que una dosis principal o inicial de AstraZeneca y una dosis segunda de Pfizer tienen una mejor respuesta inmune, generan una mejor respuesta inmune que únicamente una sola dosis de AstraZeneca por sí sola. En exámenes clínicos que se llevaron a cabo, se notó que había 37 veces más anticuerpos capaces de neutralizar el COVID y 4 veces más células T que en pacientes con una sola dosis de AstraZeneca. Es decir, es mejor tener 2 dosis, aunque sean diferentes, que una sola, según este estudio. Ok, entonces, si se han utilizado combinaciones de diferentes vacunas en otras enfermedades, como ha sido la hepatitis B, sarampión, y han arrojado, no sé, buenas indicaciones sobre los efectos que llegan a provocar, entonces también podríamos igualar las vacunas sobre el COVID-19 que nos dan efectos más de beneficio que un efecto que nos pueda dañar al sistema inmune. Sí, de hecho, para eso vamos a revisar los estudios número 2 y 3 que se realizaron en Alemania. Okay. Uno de ellos, bueno, ambos nos arrojan evidencia clara de que vacunas combinadas, un esquema de vacunación mixto, es mejor que una sola dosis, y aparte, un esquema unidimensional, es decir, por ejemplo, 2 dosis de Pfizer o 2 dosis de AstraZeneca tienen el mismo número de anticuerpos que un esquema combinado, es decir, una dosis de AstraZeneca y una dosis de Pfizer. También nos arroja el resultado de que no importa el orden en el que se coloquen estas 2 vacunas, tienen la misma respuesta inmune, con base a los anticuerpos que se generan. Además de esto, el esquema combinado genera una buena cantidad de anticuerpos y aparte genera más células T que un esquema unidimensional. Es decir, AstraZeneca y Pfizer puede que tengan mejores resultados que solamente solo Pfizer o solamente solo AstraZeneca. Ok, entonces, para aclarar también este punto, es que no se han llevado suficientes ensayos clínicos con muchas personas para determinar si los niveles de seguridad de las vacunas, al combinarlas, sea un riesgo.
Sin en cambio, sí hay estudios, como tú nos comentabas, estos 4 estudios, de que sí se pueden combinar, que hay respuestas benéficas sobre eso, que una respuesta que pueda afectar al sistema inmune. Sí, de hecho, también en estos estudios, en los últimos 2 que mencioné y en los últimos 3 y en 1/4 de Reino Unido, se sugiere que los efectos adversos no son mayores que solamente utilizar un esquema unidimensional. Si utilizas AstraZeneca y Pfizer juntas, no, según estos estudios, según la evidencia que tenemos, no vas a tener efectos adversos peores que los que pudieras tener por únicamente usar Pfizer o únicamente usar AstraZeneca. Ok, entonces también las personas que se llegaron a vacunar solamente de una dosis, que creo que fueron las primeras vacunas que se empezaron a poner aquí en México, y dijeron, ok, ¿por qué los demás sí tienen segunda dosis y yo solamente fui de una y van y se ponen la segunda dosis? ¿Habría algún efecto adverso sobre No esas personas? sabemos, no sabemos todavía, porque falta mucha investigación. Entonces, a esas personas que se vacunaron únicamente con CanSino, que me parece que fueron en su mayoría maestros, Ajá. que les pusieron únicamente una dosis de CanSino porque es unidosis, lo mejor sería esperarnos para buscar otra vacuna, una segunda dosis. Podría ser AstraZeneca, podría ser Pfizer. Estas son las 2 vacunas de las que más estamos hablando porque son de las únicas que hay estudios. Y eso no es tan fácil encontrarlos. Entonces, habría que esperarnos para ver qué indicaciones hay, qué nuevos hallazgos podemos ver en estos próximos meses, en el próximo año incluso, para decidir si vamos a ponernos otra dosis de otra vacuna o seguimos otras indicaciones que nos puedan dar las autoridades sanitarias. Ok, también sobre las personas que tienen una dosis de vacuna y tienen que ir a Estados Unidos, si por ejemplo le pusieron una que no está validada ya y las tienen que volver a vacunar, esas personas, ¿qué efectos podrían tener? Si en un futuro les podría provocar alguna enfermedad o algún riesgo. Para eso precisamente son los estudios que necesitamos hacer todavía. Había escuchado que podían vacunar a las personas en el aeropuerto, pero va a parar eso. Se supone, con la evidencia que tenemos ahorita, no va a haber efecto adverso mayor. Sí, no va a haber ningún tipo de efecto negativo. Este tema me parece muy interesante porque cuando estábamos en vacunación, en la sede de aquí de FE Zaragoza, llegó una paciente que tenía una dosis inicial de AstraZeneca y llegó días antes de que le tocara su segunda dosis y le pusieron una segunda dosis de Sputnik. Una doctora nos comentó que probablemente podría generar algún síndrome. Sin embargo, en nuestra investigación no encontramos evidencia de absolutamente nada de eso. Probablemente sea una cosa que se popularizó en redes, pero por eso es importante hacer esta clase de pláticas, ¿no? Para saber que de acuerdo a la evidencia que tenemos hasta ahora, no hay ningún efecto adverso mayor por combinar vacunas. Hace falta todavía investigar acerca de la vacuna Sputnik y de la vacuna CanSino, pero es complicado. Vamos a ver ahorita más adelante por qué es complicado hacer ensayos clínicos en este punto. Ok, y hablando sobre los temas de vacunación aquí en la Facultad de Estudios Superiores, ¿cuántas personas fueron vacunadas hasta ahorita? ¿Qué número se tiene de personas ya vacunadas, aunque sea con la primera dosis? Dosis aplicadas aquí en México. En México han sido 805 millones. De hecho, había un artículo, ¿no? De Milenio. Exactamente, sí, que se fue publicado hoy, de que la Ciudad de México tiene más, tiene más personas vacunadas que en Tokio, que en New York y me parece que en París. Sí, de hecho, la Ciudad de México yo creo que ha hecho un muy buen trabajo con la aplicación de vacunas. Ok. Y sobre el uso práctico y estratégico que se puede usar ante este tipo de vacunas, ¿qué nos podrías comentar? Es importante, es muy importante eso. ¿Qué información, qué cosas prácticas más bien, qué estrategias podemos implementar a partir de estos estudios? Primero, personas inmunodeprimidas, por ejemplo, pacientes que acaban de recibir donación de órganos y están bajo tratamiento inmunosupresivo,
no tienen una respuesta inmune tan buena debido a los anticuerpos que generan. Entonces, de acuerdo a los estudios que tenemos, podría ser que el uso mixto de vacunas, es decir, AstraZeneca y Pfizer, como generan más células T, puede ser más beneficioso para ellos, puesto que su respuesta inmune va a ser menor en la cuestión de anticuerpos, pero mayor en la cuestión de células T. Eso por un lado. Por otro, tenemos que, en caso de que haya escasez de una vacuna, supongamos que ya nos pusieron la vacuna de AstraZeneca y aún no llega, podríamos utilizar una segunda dosis de Pfizer sin ningún temor para estar más protegidos, para tener un mayor rango de efectividad en caso de que no llegara esa segunda dosis de AstraZeneca. De hecho, los expertos de estos estudios señalan que es mejor tener una segunda dosis de otro laboratorio que no tener segunda dosis para nada. Lo veíamos en el primer estudio, la respuesta inmune es mucho mayor con una dosis de otro laboratorio que si no tuviéramos nada. Ok, entonces regresando a este tema de que cada vacuna tiene sus parámetros de seguridad y tiene periodos exactos o aproximados de cuándo debe ser la segunda dosis. Y en caso de que no llegue a tu ciudad, a tu comunidad, es preferible que te apliques la segunda dosis de otra vacuna a que no tengas nada. Así es. Ok, ahora vamos a ver las ventajas que tiene un esquema mixto de las vacunas. Si yo me vacuno con 2 dosis, ¿cuáles serían las ventajas? Principalmente es la respuesta inmune. Sí, Okay. ya lo veíamos, puedes generar más células T y el mismo número de anticuerpos. Entonces, veíamos, son mecanismos diferentes. Una es con ARN mensajero y una es con adenovirus. Entonces, al aplicar un esquema mixto con 2 mecanismos diferentes, puede que tengamos la mejor parte de cada mecanismo para nuestro sistema inmune. Ok, y ya que dijimos las ventajas, ahora platícanos sobre las desventajas que se podía tener de este esquema mixto de vacunas. Hay un estudio, es el primero que mencionamos. En este estudio se sugiere que pueden potenciarse los efectos adversos, es decir, supongamos que para AstraZeneca los efectos adversos son diarrea y dolor de cabeza y para Pfizer son cuerpo cortado y artralgias y dolor de articulaciones. Puede que se presenten todos esos juntos, pero es poco probable que se presente algo más. Les comentaba que al principio se sugería que pudiera haber coagulación intravascular diseminada por AstraZeneca. No se ha comprobado una relación estrecha, no es concluyente aún, puesto que los casos son muy pocos. Es un caso cada 50,000 vacunados, es decir, es el 0.002%, o sea, es muy poco. Si ni siquiera tomamos un caso de 1,000, se considera aislado, mucho menos tomaríamos un caso de 50,000. Entonces, es muy poco probable que haya un efecto adverso, según la evidencia que tenemos hasta ahora, por un esquema combinado. Sin embargo, la desventaja es que podríamos tener más efectos adversos menores, ¿no? Síntomas como dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de muscular, etcétera. Ok, entonces, solamente para verificar otra vez la cantidad de vacunas que se ha puesto en la Ciudad de México o en México, ¿cuántas son? Porque creo que damos un dato erróneo. ¿Cuántas eran? 108 millones. Okay. Son 108 millones de dosis aplicadas. Y esto es importante porque es difícil hacer un ensayo clínico cuando ya tienes tantos sujetos que pueden ser excluidos de este ensayo clínico. ¿Qué necesitamos para hacer un ensayo clínico de este tema? Necesitaríamos personas que no hayan sido vacunadas aún, personas que tengan solamente una dosis de la vacuna hasta ahora y acepten ponerse otra, o personas que por alguna situación hayan tenido una dosis inicial de un laboratorio y una dosis secuencial de otro laboratorio. Y además de esto necesitaríamos un montón de personas así. Estos estudios que te acabo de decir son de algunos cientos de personas. Necesitaríamos miles de personas que cumplan estos requerimientos para poder hacer un estudio más completo, para saber cómo se lleva a cabo y si de verdad no hay efectos adversos o si de verdad hay más beneficios que efectos adversos. Les comentaba, vacunas como CanSino y Sputnik, no hay mucha información de qué pasa si actúan en conjunto con otras vacunas, qué pasa con un esquema mixto. Pero
Tenemos que esperarnos, ¿no? Tenemos que esperarnos a ver qué va a pasar el próximo año. Quién sabe, a lo mejor la vacuna de COVID va a ser como la de la influenza, que cada laboratorio hace su propia formulación con su mecanismo diferente para atacar variantes específicas y que se tenga que poner cada año. Sí, claro, claro. Entonces, para volver a informar este punto, es que no hay suficientes ensayos clínicos. Ensayos clínicos debe de haber mucha gente a quien estudiar estos efectos que pueda provocar la combinación de las vacunas, pero sin en cambio, sí hay estudios que al combinar este tipo de dosis puede haber algún beneficio que alguna desventaja de ella. Entonces, en conclusión, sería una buena opción tener un cuadro mixto sobre la vacuna del COVID-19. ¿Qué te parece todo esto que hemos mencionado hasta ahorita, Kurt? Pues yo creo que podríamos concluir que es mejor tener dos vacunas, aunque sean diferentes, que una sola dosis. Volvemos a reiterar el punto. Según la evidencia que tenemos, la respuesta inmune es mejor con un esquema mixto de Pfizer y AstraZeneca, que puede ser mejor que con un esquema unidimensional a un esquema mixto. Entonces, es mejor, sería mejor tener dos dosis que únicamente una dosis de lo que fuera. Los expertos, reitero, nos recomiendan no hacerlo, no ponerte la Sputnik y luego ir a que te pongan la AstraZeneca y juntar tus 5 vacunas del infinito. Nada que ver. Es mejor hacer caso a las autoridades. Hasta ahorita las indicaciones son ponte tus 2 dosis de la vacuna que te toca y hasta ahí. Ya conforme pase el tiempo vamos a ver cómo evoluciona esto y qué otra información tenemos a la mano. Ok, sobre la vacuna de AstraZeneca habían estudios sobre que puede provocar enfermedades en el corazón. Claro. Esto era por lo de la AstraZeneca. Ajá. Y la coagulación intravascular diseminada podría desembocar en endocarditis, por ejemplo. Okay. Pero reitero, o sea, son casos que se consideran aislados. No porque a mí me hayan puesto AstraZeneca significa que me va a dar una enfermedad del corazón. Nada que ver. Ok, y retomando ese tema de que hay un efecto sobre esa vacuna, y si me pongo la primera dosis de AstraZeneca y después la segunda dosis de otra vacuna, ¿crees que haya algún efecto? No, de acuerdo a la evidencia que tenemos, no va a haber nada complicado, no va a haber complicaciones, no va a haber nada grave. Reitero, no se recomienda, no lo hagan, pero hasta ahorita, por la evidencia que tenemos, es mejor tener esquema mixto que una sola dosis. Ok. ¿Te parece si pasamos algunas preguntas al Facebook donde estamos transmitiendo? Sí, para resolverlas. Por supuesto. Y a ver qué nos pregunta la gente, qué dudas tiene. Ok, vamos a checarlas. Nos escuchamos lo que pasa. Ok. En caso de efectos adversos, dicen aquí, ¿se puede tomar el mismo medicamento recomendado o este cambia? En caso de que tengas dosis mixta, es que por eso depende, por eso hay que hacer caso a lo que digan las autoridades, porque no hay muchos estudios, ¿va? No sabemos exactamente qué pueda pasar con tales o cuáles medicamentos. Hay que esperar primero a si se autoriza el uso masivo de esquema mixto para empezar, y ya después hacer caso a las indicaciones que den. Hay que hacer esto. Es lo que les digo. Es difícil tener más información de esto porque no hay población, ¿no? También, una cosa que mencionábamos en los estudios es que sería poco ético darle a un grupo un placebo o dejarlos sin protección contra el COVID y a otros darles la dosis de verdad para tener el grupo de control, que es lo que sería ideal. Hay muchas implicaciones éticas en esto. No por eso no se puede realizar tan imparcial, por así decirlo, este estudio. Una, las implicaciones éticas. Dos, la falta de población, okay, ¿no? De muestras. Aquí también Joan nos pregunta, ¿este ya lo leíste?
No, ¿qué dice? Ok, ese mismo proceso o fisiopatología que se comenta, ¿pasa a todas las edades o es específica en una edad? No, John, es en todas las edades. Si tú tienes un cuadro mixto sobre las vacunas, no va a pasar nada, tiene más beneficios, pero como lo dijo hace rato Kurt, es preferible que le hagamos caso a las autoridades de que sigas tu esquema de vacunación. Esto que estamos haciendo, esta plática, ¿para qué sirve? Hay algunas personas que llegaron a vacunarse de la primera dosis de Sinovac y por alguna razón se les pasó la fecha, ya no había, ya no alcanzaron porque hubo situaciones así. Entonces decidieron venir aquí a las instalaciones de la facultad y ponerse la segunda dosis. A estas personas que se les pusieron la segunda dosis de otro tipo de vacuna es para resolver este tipo de preguntas. Pero lo que comentábamos en un principio es que todas las vacunas tienen un sistema de seguridad, parámetros de seguridad que no se deben de romper, porque para tener parámetros de seguridad, estas vacunas pasaron por ensayos clínicos. O sea, se hicieron varias pruebas para ver los padecimientos que podían llegar a tener después de colocarse esa vacuna. Entonces, si tú rompes con un parámetro de seguridad que ya estudiaron, entonces sería complicado saber si yo combino la vacuna. Esto se hace para tener ahorita un reforzamiento sobre la aplicación de la segunda dosis y para que tu sistema inmune no se quede como tan débil comparado a las demás personas que tienen su segunda dosis. Pero no es como que si ya vi esta plática y me dijeron que no pasa nada, pues voy a romper los parámetros de seguridad que ya se establecieron en cada vacuna. Se tiene que hacer, como lo dicen las normativas, seguir la vacuna que te pusieron desde un principio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a Montserrat por haber presentado. Muchas gracias, Kurt, por esta plática tan amena y por este tema que nos incumbe a todos, ¿no? Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Les agradecemos de todo corazón. Nos vemos en las próximas semanas con más temas interesantes. Síganos en la página, por favor. Nosotros...